Esta maravillosa noche. Así es que Dios bendiga a los profetas, a las profetisas, a los pastores que están acá en esta plataforma. De inmediato vamos a iniciar porque debemos aprovechar el tiempo, ya que es un tema bastante amplio, pero me dieron unos 45 minutos, así es que si usted ve que yo no voy a ir tan rápido, claro está, porque hay términos que yo quiero que ustedes empiecen a manejar como profetas y profetisas que son pastores, evangelistas. Hay muchas cosas que creo que van a modificar sus mentes en esta maravillosa noche. Para esto, permítame compartir pantalla para iniciar esta poderosa impartición. Quiero que Dios bendiga al distinguido apóstol por extendernos la invitación a esta plataforma, también al pastor Zavala. El tema que me toca impartir es voz profética en la actualidad. Pastor Héctor Agramonte. Dentro de los temas vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es un profeta? ¿Qué pasa con los profetas actuales? Los desatinos de los profetas, los que son profetas y no hablan. ¿Por qué la mujer no se llama profeta sino profetiza? Son los temas que voy a tocar de manera breve. Bien, segundito. Entonces aquí tenemos el propósito u objetivo de este tema. El objetivo de esta conferencia es que podamos conocer cuándo una persona está hablando profecías, cuándo está hablando sabiduría y cuándo está hablando don de ciencia. Detalles que lamentablemente nosotros desconocemos en la actualidad por, eh, por la falta de discernimiento. Entonces el axioma, que es la tesis argumentativa que vamos a trabajar en esta noche, es a través de este tema vamos a conocer cuáles son las dimensiones proféticas. Sea usted como profeta tiene que conocer que hay dimensiones proféticas, hay diversos nombres que se utilizan en las escrituras para profetas, pero lamentablemente cuando nosotros vemos la palabra profeta, creemos que es simplemente la misma en todos los textos bíblicos. Entonces, eso sería un error que nos llevaría a nosotros a cometer ciertas transgresiones al texto. Lo primero es que el texto o la palabra profeta se encuentra unas 309 veces en las escrituras. Y la primera que aparece es la palabra Naví. Naví como profeta es la que la mayoría de las personas conocen. Ahora bien, esta palabra es poderosísima. Puede hacer que usted sea Naví, puede hacer que usted se identifique este tipo de profeta, pero puede hacer que usted no sea un naví. Ahora, el hecho de que usted no sea un naví, eso no significa de que usted no sea profeta, porque hay otros nombres que se utilizan para profetas, los cuales vamos a manejar en este tiempo. Ahora, hay muchas personas que lamentablemente confunden una persona que tenga el don de ciencia con una persona que tenga el don profético. En ocasiones hay personas que confunden una persona que tenga el don de sabiduría con el don profético. Entonces es un problema que está afectando en la actualidad y permítame decirles que hay un teléfono descompuesto por eso. Entonces, cuando hablamos de Naví, Naví simplemente es uno que representa a Dios. Todo el que representa a Dios puede ser o puede funcionar como Naví. Pero aparte de eso, también uno que habla de parte de Dios. Ahora, para ser un Naví, este sería el más sencillo. Por ejemplo, vamos a ver aquí la palabra Naví está compuesta por dos raíces. La primera raíz representa un anún, que significa elevarse. Lo primero que un profeta, para ser profeta, debe ser elevado espiritualmente hablando. O sea, hay profetas que quieren profetizar, pero todavía no se han elevado. Por eso la Anún representa el número 50, que son los 50 escalones que debe subir un profeta para recibir la profecía. Fue lo que pasó con Moshe. Moshe, para poder recibir
la profecía tuvo que subir 50 escalones espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de profeta, no es cualquier cosa. No, la primera raíz es Nun, que representa elevarse espiritualmente. La segunda raíz tiene que ver con una casa. Esta casa representa consagración, representa separación, representa ser único para un propósito específico. O sea, que el que es Naví no vive buscando información en las redes sociales, mucho menos comunicándose con otras personas para saber o conocer la vida de otras personas. El Naví tiene que saber que hay un nivel profundo en tu alma que tú tienes que entrar en él para tú poder conocer la vida y los secretos de otras personas sin tener la necesidad de que esa persona te cuente. Este nivel se llama Yehida. Yehida es un nivel que está fuera del profeta, pero el profeta puede entrar en él y puede no solamente conocer los secretos de otra persona, sino que puede conocer los secretos del cielo. Yehida es una dimensión donde nosotros podemos entrar en Yehud. Yehud significa unidad y ahí nos unimos con el Eterno. Entonces, cuando nosotros analizamos la próxima o última raíz es la Aleph. La Aleph representa a Dios mismo. O sea, todo lo que hace el profeta no es para gloria de hombre, sino es para gloria y honra de Dios. El problema de muchas personas es que a veces se están profetizando y ellos se están engrandeciendo porque están declarando profecía. Entonces ahí entra un problema de orgullo y cuando caemos en orgullo, entonces Dios nos baja de nivel. Y hay muchos profetas que surgen con este don, pero lamentablemente se caen en el transcurso del ministerio porque en vez de exaltar a Dios, que es la última raíz de la palabra Naví, entonces piensan que la profecía viene por ellos y la profecía viene directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de profeta como Naví, el profeta debe tener un conocimiento pleno de la Biblia. Por eso es que en la antigüedad habían escuelas proféticas. Ahora, ¿cómo surgen las escuelas proféticas en la antigüedad? Si usted analiza la historia, el sacerdote Elí se corrompió, sus hijos estaban corruptos, entonces este señor Samuel, que no solamente era profeta como Naví, sino tenía todas las cualidades que aparecen como profetas en la Biblia. No solamente era Naví, era vidente, eh, aparte de Naví. Entonces, cuando usted analiza, este hombre tenía un conocimiento profundo de las escrituras. Por ende, un profeta tiene que ser historiador, tiene que conocer a profundidad la vida de otros profetas. O sea que si Dios le llamó a usted como profeta, usted tiene que estudiar la vida de Ezequiel, la vida de Daniel, la vida de Jeremías y entender en cuáles dimensiones Dios utilizaba a esos profetas. Y así usted se va a dar cuenta en qué categoría de profetas usted cae. Entonces, el profetismo como oficio nace después de la corrupción del sacerdote Elí. De ahí en adelante es que se empiezan a manifestar las escuelas proféticas. Las escuelas proféticas no te van a enseñar a profetizar, no, porque la profetización es un don que viene directamente de allá arriba. Las escuelas proféticas te van a refinar. Por ende, si Dios te llamó como profeta, debe buscar un mentor que despierte los códigos genéticos espirituales que tú trajiste de la eternidad para que tú puedas operar de manera correcta. Entonces hay muchos profetas que lamentablemente están en el lugar equivocado y nunca van a descubrir lo que trajeron dentro de la eternidad porque no encuentran un mentor que despierte esos códigos. Entonces es necesario e importante que la persona reconozca su don. Y si tiene un don profético, entonces esa persona debe buscar rápidamente una escuela de profeta para que pueda trabajar de manera correcta. Entonces, pasamos aquí. Naví. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Cuando nosotros analizamos, entonces ya analizamos la palabra Naví. Ahora hay otra palabra que se utiliza para profeta, que es Roe. Este es el vidente. El vidente que puede ver el pasado, el presente y el futuro. Para esta persona no hay nada oculto cuando entra en esa dimensión o en la dimensión profética. Es conocido como Roe. Roe, no pastor. Así se dice pastor también, pero realmente este es
para profeta. Este era este señor, Samuel. Cuando usted analiza la vida de Samuel, era un profeta que manejaba las dimensiones profundas. Era un profeta que no fallaba. Por eso es que usted va a analizar que cuando él se le aparece y va a ungir a Saúl se le pierden, o al padre de Saúl se le pierden las asnas, pero este señor eh, se le aparece a Saúl y le profetiza de manera certera todo lo que va a pasar. Y al final le dice, y como confirmación, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú serás mudado a otro hombre. Si usted analiza, él encontró las asnas, encontró a los dos hombres que le profetizó en el sepulcro de Rachel y así sucesivamente encontró los tres jóvenes o tres varones que iban para Betel. O sea, eran profecías totalmente certeras. Este hombre no estaba adivinando. Este hombre estaba dentro de lo que nosotros conocemos en el contexto profundo profético en el nivel de Yehidá. Podía ver. En otras palabras, el hombre era un vidente. Bien, por otro lado, ya vimos el Roe, que es vidente. Voy de manera rápida porque no me toca definir lo que son los profetas, pero quiero que ustedes tengan idea. En otro título para profeta es José. José significa visionario. De aquí viene la palabra que se utiliza para Apocalipsis. Apocalipsis. Jasón. Este era, por ejemplo, cuando ustedes analizan aquí en el contexto, Vaida ver Adonai el Gad, José. Gad no era profeta normal. El hombre era un vidente. El hombre podía entrar en las dimensiones futuras. Una persona en esta dimensión puede ver el futuro como si fuera el presente. O sea, hay personas en este tiempo que pueden entrar en esta dimensión, claro, pero hay un problema. No sabe todavía la dimensión profética que opera porque desconoce los diversos términos que se utilizaban para profetas. Entonces, este señor podía conocer el futuro y podía descifrarlo. Por eso ustedes observan que es preciso y certero al momento de profetizarle a David cuando David censa el pueblo. Lo primero que él va donde David y le dice, dime, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que Dios trabaje contigo? 3 años de hambre, 3 meses derrotado por tus enemigos o la espada de Jehová. Él dice, no, prefiero mejor la espada de Jehová. Y justamente la espada de Jehová vino sobre el pueblo de Israel. Y esto se cumplió de manera certera. ¿Por qué? Porque estaba hablando un visionario. Esta misma palabra es la que se utiliza para Daniel. Daniel no era un profeta en sí como nosotros los conocemos. El hombre era un vidente. Por eso, cuando usted analiza en la mentalidad judía, el libro de Daniel no está dentro del contexto profético, sino más bien está dentro del contexto apocalíptico. ¿Por qué? Porque Daniel podía ver el pasado, el presente y el futuro. Y no solamente esto. Nótese que Daniel profetiza del reinado del Mesías. Y sobre todo, Daniel le prepara a personas para que esperen o para que sigan la trayectoria y luego entonces estas personas van al encuentro del Mashiach conforme al contexto profundo histórico. Entonces, Daniel era un visionario. Daniel conocía el pasado, el presente y el futuro. Para él era lo mismo. Entonces, cuando entramos en esa dimensión profética, ya el presente, el pasado, el futuro, dentro de esta dimensión es lo mismo. Pero ahora vamos a pasar a algunos detalles. Porque hay personas que no son profetas porque Dios le habla directamente, pero sí son profetas porque operan en una dimensión de sueños proféticos. Entonces también hay profetas que son conocidos como profetas soñadores. Estos profetas no escuchan la voz de Dios audible, pero son como José. Por eso José es conocido como Baal Jalom, el profeta soñador. Entonces hay profetas que son soñadores, que no reciben revelación despiertos,
pero desde que se duermen, Dios empieza a revelarle y empieza a mostrarles. Ahora, esta persona tiene que conocer que existen diversos tipos de sueños. Existe un sueño que tú no puedes hacerle caso, que es el sueño de las primeras horas. El primero, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Entonces, ¿a cuál sueño tú le vas a hacer caso? Al cuarto sueño, el que se manifiesta de las 12 de la noche para adelante. Ese es un sueño totalmente seguro y certero. Y si tú sueñas de las 3 para adelante también. Y si sueña a punto de amanecer, esa profecía está cerquitita para cumplirse. Entonces, por eso tenemos que conocer estos principios para saber manejarnos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay diversos tipos de profetas, pero ellos no conocen estas dimensiones y lamentablemente por eso no pueden operar en el diseño, porque tú no puedes operar en lo que tú desconoces. Para tú operar de manera correcta, tienes que conocer el diseño o el ministerio que viniste a desarrollar a la tierra. Entonces, esto es importante conocerlo. Otros puntos que nosotros vamos a manejar aquí, ya salimos de los diversos tipos de profetas, es qué pasa con algunos de los profetas actuales. ¿Por qué puse algunos de los profetas actuales? Porque no todos los profetas son iguales. Hay profetas que son serios. Hay profetas que han tomado el ministerio con responsabilidad. Ahora bien, hay profetas que han tomado esto demasiado ligero. Ahora, si Dios te llamó a ti como profeta, tiene que tener mucho cuidado, porque todos los profetas de la antigüedad, ellos sabían que de madrugada habían espíritus que visitaban a los profetas. Y si los profetas estaban descuidados, esos espíritus podían tomar el consciente, subconsciente e inconsciente de ese profeta y ponerlo a profetizar mentira. ¿Por qué? Porque el hombre cuando tiene llamado profético, tiene el noema abierto, tiene el inconsciente y el subconsciente abierto. El hombre cuando tiene un llamado profético, el cielo camina en su cabeza. O sea, el cielo se convierte en un nivel de conciencia y es importante entender que dentro de las dimensiones celestiales tú tienes que conocer que hay espíritus inmundos y cuando el cielo, que es donde está el trono de Dios, está operando en tu cabeza, no hay una parte del cielo que no puede operar en ti, que es donde están los demonios. Entonces, tiene que tener mucho, mucho cuidado porque hay una hora de la mañana que son las 3:45, donde los profetas reciben unas descargas muy fuertes. Por eso es que a las 3:45 hay profetas que están durmiendo y de repente como que reciben un corrientazo y tienen que tirarse rápido de la cama. ¿Por qué? Porque voz profética viene sobre ellos. Voz profética viene sobre ellos. Y por eso es que aquí hay muchas personas que me están escuchando que a veces se levantan con taquicardia a las 3:45 y ellos dicen, pero ¿qué me pasó? Es el cielo que quiere impartir algo fuerte sobre tu vida, sobre tu ministerio. Entonces tenemos que entender esto. Pero de repente, aquí viene lo siguiente. Cuando usted recibe esta revelación que viene a las 3:45 por ahí, esa revelación es, tú estás viviendo algo muy fuerte ahí. Entonces, pero esta revelación viene cargada y a veces tú amaneces con tu cuerpo desbaratado, con tu cuerpo demolido, con tu cuerpo con dolor de cabeza, amanece con dolor de cuerpo. De hecho, hay muchos predicadores que van a ciertos lugares y a esa misma hora hay muchos demonios que visitan a los predicadores. Eh, Demonio de muerte, demonio de suicidio, pero esos demonios no te van a matar, sino tratan de amedrentarte a ti. ¿Para qué? Para que tú no declares la palabra profética que tú recibiste. Entonces empieza el temor, empieza a entrar el pavor en ti y hay un problema porque hay muchos que se amedrentan y se quedan callados y lamentablemente no hablan y entonces en vez de recibir liberación, lo que hacen es que se enferman. Y por eso hay muchos profetas que en la actualidad se enferman. ¿Por qué? Porque han recibido una revelación profética y se han quedado con eso tragado. Entonces, al quedarse con eso tragado, lamentablemente, es un problema. Entonces, te va a causar un trauma y eso va a traer enfermedad a tu cuerpo.
Bien, entonces, antes de pasar al próximo tema, no reciben la unción. Ok, ¿qué pasa con algunos de los profetas actuales? No reciben unción de nadie. Y te voy a decir una cosa, para tú poder ser profeta, tienes que ser ungido por un profeta o por un apóstol. De lo contrario, tú no tienes autoridad para operar en la tierra. Y si está operando ilegal. Porque para tú poder operar legal como profeta, tiene que recibir la unción de otro profeta. De lo contrario, y hay muchos profetas que son profetas ambulantes, que están operando de manera ilegal, pero no tienen respaldo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no han recibido la unción Shemen. Y la unción Shemen es la unción que la da el hombre de Dios, que Dios ha delegado para que la imparta sobre ti. Y esta unción es la que te va a dar autoridad para tú poder abrir los cielos. Por eso hay muchos profetas que tienen el llamado profético y hoy están adivinando. ¿Por qué? Porque no han recibido la unción Shemen. Entonces, en el siglo I, cuando usted analiza Yeshua, siendo Dios, él, ¿qué dice? Va donde Juan y le dice, yo quiero que tú me bautices, Juan. Y Juan le dice, pero yo no soy digno de ser tu esclavo, porque en la antigüedad habían dos tipos de esclavos. Estaba el que lavaba los pies y el que desataba las sandalias. Entonces el que desataba las sandalias no servía para más nada que solo desatar las sandalias de los pies. O sea, Juan le está diciendo, yo no soy digno de ser el peor de tus esclavos y tú vienes aquí a mí para que te bautice. Entonces Jesús le dice, es necesario que se cumpla la ley y toda justicia. En otras palabras, si yo no recibo la unción tuya, si yo no recibo la aprobación tuya, yo no puedo operar de manera legal en el mundo. O sea, aquí vamos a ver que los principios para ser profeta, uno de los principios es la humildad. Por eso es que hay profetas que desde que le dicen que son profetas, ya no se dejan pastorear de nadie. O sea, se congregan en el monte. Y eso es un problema grande, porque si usted no recibe la unción, es más, hay un punto importante que usted tiene que entender. En la antigüedad existían dos tipos de autoridades y Yeshua tenía la primera. Yeshua tenía la del cielo, que es Coat. Coat significa autoridad delegada del cielo, pero hasta no recibir la de la tierra no podía operar de manera legal en la tierra. Por eso él tenía que recibir la otra, que es conocida como rechut. Rechut significa autoridad delegada por los hombres. O sea, hasta que usted no recibe el rechut, usted puede tener el coat que tenga, la autoridad. Es más, Dios le puede hablar y te puede decir, vete. Pero si no recibes la autoridad de los hombres de aquí de la tierra, lamentablemente no puedes operar. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Porque todo el que opera sin autoridad delegada por los hombres aquí está operando de manera ilegal. Por eso es que ustedes ven que hay personas que dicen, ¿quién es tu pastor? No, no, yo no me, ¿bajo qué cobertura tú vienes? No, no, yo no tengo cobertura. ¿Dónde tú te congregas? Me congrego en el monte. Ajá. Entonces, ¿tú eres profeta? No, 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 no. Tú no eres profeta. Lamentablemente no. Así no se camina en el contexto bíblico, ni en el contexto profético, ni en el contexto hebreo. Tiene que venir bajo la aprobación rechut, que es la aprobación de los hombres, porque ya recibiste el COA, que es la autoridad delegada de Dios. Ok, la autoridad delegada de Dios es el llamado. Todos sentimos ese llamado. Entonces ahora tenemos que esperar la autoridad rechut, que es la delegada por los hombres. Y esa autoridad rechut es la que recibimos a través del shemen, que significa la unción. Esa unción, el aceite que derrama sobre nosotros, o la imposición de manos. ¿Por qué la imposición de manos? Porque en el momento que Dios elige un apóstol o elige un pastor, ese pastor está operando como Dios. Tiene la legalidad de actuar como Dios, caminar como Dios, mirar como Dios, escuchar como Dios. Por eso, hasta que él no recibe la imposición de mano, lamentablemente no tiene la transferencia de poder, o lo que se llama como la semijá, que significa la ordenación. Por eso es que Jesús no puede operar antes de recibir la ordenación de Johanán. Por eso es que Yeshua tiene que hacerse discípulo de Johanán o discípulo de Juan. De lo contrario, no podía operar en la tierra. Tenía que recibir esa unción, aún él siendo Dios. Entonces esa unción te va a poner a brillar
Y no solamente te va a poner a brillar, te va a poner o te va a exaltar y todos te van a conocer. ¿Por qué? Porque ya recibiste la autoridad de allá arriba del cielo y la autoridad de aquí abajo de la tierra. Entonces, combinar el aceite Shemen y el aceite Sahar significa que en tu cabeza hay autoridad apostólica, número uno, y que en tu cabeza hay autoridad profética. Hasta que no reciba la autoridad profética ni la autoridad apostólica, no está apto para operar como Dios quiere que tú operes. Entonces, el problema de muchos profetas en la actualidad es que no quieren recibir esta unción y quieren ser profetas. O sea, no se quieren someter a nadie. Ellos dicen que ni Dios, ellos dicen que son profetas, pero no se someten ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Ay, Dios mío, ayúdame. Entonces, los desatinos de algunos profetas. Número uno, no le gusta estudiar la Biblia, para nada, porque ya ellos son profetas. Y ellos quieren profetizar a la mala, sin medir lo que están profetizando por las escrituras. Y las profecías deben venir alineadas a las escrituras. Bien, de lo contrario, si transgrede las escrituras, lamentablemente no son profecías. Entonces, existe en este tiempo lo que es lo que nosotros conocemos como la adivinación. La adivinación es un problema. De hecho, hemos visto personas que le están profetizando a mujeres que tienen su marido, a hombres que tienen su esposa. Entonces, usted como profeta tiene que entender y reconocer tres voces. Primero, la voz de Dios. Segundo, la voz de la conciencia. Y tercero, la voz de Satanás. Hay tres voces que pueden hablar. Por eso hay algo que el profeta tiene que tener y es discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu se consigue a través de tres cosas. Número uno, ayuno profundo, lectura de la palabra y oración. Si tenemos eso, es imposible que un profeta se vaya a confundir al momento de profetizar. Entonces, otro detalle, lamentablemente, no quieren congregarse. Muchos profetas, no todos, no quieren congregarse. Y eso es un problema. ¿Por qué? Bueno, muy fuerte. Muchos están en busca de información para profetizar. El profeta tiene que estar tranquilo. El profeta no puede recibir información de nadie. Cuando usted vaya a predicar, si usted como profeta entiende que quien le invitó a predicar le está informando, trate de cortar eso, porque a esa persona ya Dios no le revela. Y de hecho, si a usted alguien le dice algo, no se vaya por ahí ya. Cambie el tema, aunque Dios se lo haya revelado, porque ya realmente empezaron a contarle de eso y ya la información que va a salir de usted sale totalmente distorsionada. Por eso, cuando yo voy a ministrar a algunos lugares, yo le digo a las personas, ni siquiera hable conmigo, yo me tranco en un lugar y Dios empieza a revelarme. Y uno de los problemas e inconvenientes que he tenido en estos últimos tiempos es que hay personas que me dicen, oye, te contaron todo. La persona que te invitó te contó todo, dime. Y yo le digo, ¿por qué me van a contar? Y he tenido muchísimos inconvenientes porque la gente piensa que algunas personas me cuentan la vida de otros cuando me invitan a predicar y permítanme decirle, no, es una dimensión profética que desde aquí, en un momento dado, yo puedo introducirme en la casa suya y ver toda la información y todo lo que está a su alrededor. Eso se llama una dimensión profética que se puede alcanzar. Y, por ejemplo, en una ocasión hay alguien que está cenando allá en Estados Unidos. Yo le dije, te está cenando en tal cosa, está sentado en tal lugar, está cenando esto, esto y esto. Y él me dice, ¿cómo tú lo sabes? Le dije, eso se llama una dimensión profética. Entonces, para alcanzar esa dimensión profética, lo primero que usted tiene que hacer es usted estar enfocado en Dios y no permitir que nadie, absolutamente nadie, le cuente. Cuando usted vea que alguien le va a venir a contar, entonces usted le dice, no, tranquilo, usted no necesita que nadie le revele la situación que está pasando, porque usted tiene el Espíritu de Dios, el cual lo puede mudar y lo puede llevar y lo puede trasladar. Hay una unción que es conocida como la unción de la mariposa. Es una unción gloriosa. Y esa unción, cuando tú estás predicando, se puede manifestar en tu vida, pero se manifiesta siempre y cuando tú no aceptes que nadie te esté contando lo que tú necesitas saber. Entonces esa unción te va a llevar a la casa de las personas, te va a introducir en la mente de las personas que están ahí a tu alrededor y tú vas a empezar a profetizar y hablar y la gente va a decir, ven acá, pero
¿de dónde ese hombre saca tantas cosas? ¿Quién le contó? Nadie le contó. Le contó lo que tú tienes dentro, el Espíritu de Dios dentro de ti operando. Entonces, algunos tienen el don de sospecha en vez del don de discernimiento. Ese es otro de los desatinos, que algunos tienen el don de sospecha en vez del don de discernimiento. Muchos dicen lo siguiente: yo como que creo, como que pienso, como que me imagino, y no. El profeta de verdad debe de ser preciso, el profeta de verdad debe de ser certero, el profeta de verdad no puede estar especulando, el profeta de verdad no puede estar adivinando, el profeta de verdad va al punto y se acabó. Entonces aquí está el Baal Jalón, como les dije, Génesis capítulo 37, verso 19. José era un hombre que Dios le revelaba en sueño. Por eso se llama Baal Jalón, que significa el soñador. Bien. Entonces aquí vamos al próximo punto. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia la mujer no puede ser profeta? Y en vez de profeta se llama profetisa. Lo primero es que la mujer es mucho más elevada espiritualmente hablando que el hombre. Usted me va a disculpar si usted es hombre y está ahí, pero es una gran verdad, es una realidad, porque viene con una dosis distinta de fábrica, de diseño. Por eso cuando Dios creó a la mujer, utiliza la palabra biná. Biná, que significa discernimiento. O sea, la mujer trae discernimiento de fábrica. Por eso es que cuando la mujer ve o cuando la mujer entiende o su hijo sale y ella entiende que le puede pasar algo, realmente el mismo discernimiento bina que tiene dentro, que tiene que ver con discernimiento, eso le puede revelar a ella que al hijo le va a pasar algo, que al esposo le va a pasar algo o que algo está caminando mal. Entonces tenemos bina para la mujer. De ahí viene la palabra bin, que significa discernimiento. O sea, la mujer tiene discernimiento de fábrica. Por eso la mujer, en vez de llamarse Naví, se llama Nevía. Nevía significa profetiza. O sea, el hombre para profetizar, el hombre es profeta y tiene que profetizar. La mujer realmente profetiza por defecto. O sea, es mucho más refinada que el hombre, tiene mucho más discernimiento que el hombre. Por eso una mujer profetiza es un peligro en el mundo espiritual. Por eso Dios colocó en la mujer mucho más palabra que el hombre. Bien, ¿para qué? No simplemente para que hable más, sino para que profetice acerca de la gloria del Eterno. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a hablar mucho más que el hombre y todo lo que Dios le revela a la mujer es difícil que la mujer lo calle. Esa mujer lo va a soltar porque lo va a soltar, a diferencia del hombre, que el hombre es mucho más reservado que la mujer. Entonces al hombre en ocasiones se le hace difícil hablar. Entonces, cuando usted analiza dentro de la palabra Binah, viene la palabra bin, que significa discernimiento. Dentro de la palabra bin viene la palabra baná, que significa construir, y así sucesivamente. O sea, es muy amplia la palabra bin, la cual se utiliza dentro del contexto de la creación de la mujer. Entonces, cuando usted analiza, a ver qué hora es. Casi me te estoy concluyendo, porque a las 9 casi me te estoy concluyendo. Nótese que fue un poquitito rápido. Entonces, la mujer, en vez de ser profeta, se llama profetisa porque tiene un nivel más elevado espiritualmente que el hombre. Y eso se ha comprobado espiritualmente hablando y hasta científicamente. Bien, entonces ya para finalizar, puntos importantísimos que usted debe saber. Las dimensiones proféticas. Y para que usted pueda entender en cuál dimensión ahora usted está profetizando. La primera dimensión es conocida como lemor. Lemor significa decir. Por ejemplo, cuando usted observa, dijo Dios a Moisés, Vayomer Adonai lemor Moshe. Dijo Dios a Moisés. Se utilizó directamente, fue directamente y le habló a Moisés. Hay profetas en este tiempo que tienen este nivel
profético, que Dios le habla directamente y le dice, a esto de esta forma, de esta forma, de esta forma. Esta persona tiene muchos problemas y muchas dificultades porque no todo el mundo, no a todo el mundo Dios le habla de esa forma. Y por eso hay muchas personas que tienen conflictos. ¿Por qué? Porque dicen, ven acá, pero ya Dios no habla. Pero tú dices, sí, pero que Dios me habló directamente. Entonces yo puedo decirte que sí, que ese nivel o esa dimensión profética existe en este tiempo. Otro es nebuá. La nebuá viene por revelación en ocasiones, por revelación. Bien, viene la nebuá significa la profecía, pero también viene en ocasiones cuando tú estás leyendo las escrituras. Tú, tú estás leyendo las escrituras y viene una revelación profética a través de tú estar leyendo. Por ejemplo, Daniel recibió una revelación profética leyendo y él se dio cuenta que las 70 semanas de las 70 semanas ya se habían cumplido, las cuales profetizó Jeremías. Y se dio cuenta y empezó a orar. O sea que a través de las escrituras tú puedes recibir una nebuá, una profecía y empezar a acelerar el propósito de Dios en tu vida a través, como lo hizo Daniel al momento de leer las escrituras. Pero existe la ruaj. Esta es en la cual podemos operar todos. Ruaj es la dimensión actual a través del Espíritu Santo, a través de los dones. Por eso tenemos, en vez, hay profetas que no son profetas, pero tienen el don profético. Bien. Entonces, a través de los dones, a través del Rúa se pueden manifestar los diferentes dones. Se puede manifestar el don de ciencia, que es Dad, el don de sabiduría, que es Hokma, el don de lenguas. Bien, entonces los dones se pueden dividir de la siguiente manera. Número 1, sabiduría. Número 2, dinámicos. Y aparte de esto, número 3, vocálicos. Ahí están los 9 dones reducidos. Vocálicos, estos dones se pueden manifestar en tu vida a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando se revela o se manifiestan estos 3 niveles, ahora hay profetas que pueden tener estos 3 niveles de profecías en la actualidad. Claro que sí que lo pueden tener. Y yo he visto hombres de Dios que Dios los utiliza de manera certera. Ahora usted tiene que saber como profeta que hay profeta de patio, de atrios. Hay profeta de lugar santos y hay profeta de lugar santísimo. Bien, entonces, como profeta yo debo identificarme a qué nivel en qué nivel de profeta estoy. Soy un profeta de patio. Los profetas de patio solamente reciben profecía, pero no estudian la Biblia. Los profetas del lugar santo estudian la Biblia y los profetas del lugar santísimo son profetas que viven escondidos en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Qué tipo de profetas somos? Ahí están los 3. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un placer estar con ustedes. Santo, aleluya, impresionante, jugoso, sabroso esta noche, Dios mío. De verdad que nos hemos educado bastante respecto a lo que es el ámbito del profeta. Yo quiero que ordenadamente el que vaya a hacer preguntas empiecen a levantar la mano ahí para que así entonces el maestro le esté contestando, ¿verdad? Y lo hagan en orden. Quiero pedirle que haga una pregunta, no que reabunden, porque a veces solemos querer llover sobre mojado y dar opiniones que no que son malas. Es que en este momento, ahora mismo, lo que se requiere es que usted pregunte algo que usted no haya entendido o que desconozca de lo que se habló, pero no que reabunde, porque para que a veces reabundando dañamos un poco, golpeamos un poco la psique de lo que ella recibió, de la educación que recibió. No sé si me entiende. Así que, por favor, ahí mano levantada, vamos a ver. Vamos a ver, pero ahí tengo a Mical, a Noemí y a Jennifer. Vamos a ver, dale, Mical. Déjame abrir los micrófonos, espérate. Micrófono abierto, dale, Mical. Ok, la tengo anotada. Eso fue de una vez. ¿Qué pasa si la persona hablaba de los sueños que a las 12, a las 3 de la mañana por hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la persona se acuesta tarde? O sea, hablo de horario. ¿Tiene que ver en verdad con el horario o tiene que ver con
la profundidad del sueño. Esa es una. ¿Y qué pasa si el sueño revelación se olvida? Es verdad lo que dicen, que si se olvidó uno de Dios, pero en algún tiempo se recuerda y pasa. Y otra cosa, ¿qué pasa si quien te unge no es tu pastor? ¿Y cómo es el ungimiento apostólico? Que no entiendo, ¿será pastorado o cómo es? ¿Es cuánto? Abre el micrófono, pastor. Abre el micrófono. Sí, lo primero es que tiene que hacer las preguntas por parte, no todas Exactamente. juntas, porque no tengo una mente arqueológica como ustedes las mujeres. Ok, disculpe. Entonces, el primero fue que si los sueños no es necesariamente por hora, sino por la profundidad, porque hablaba de lo que es, si se acuesta a las 11 de la noche, ¿cómo va a tener un sueño de una vez a las 12? ¿O se acuesta a las Sí, 12? ¿O le explico. Lo que pasa es que primero, cuando usted se acuesta, usted entra en un sueño, pero el sueño en el cual usted está operando es en el consciente, subconsciente. Todavía no ha entrado a lo que es el inconsciente.